Muchas veces en terapia, en el consultorio, en el marco de un proceso terapéutico, se dice que el psicólogo o los psicólogos ayudamos a llegar a las personas a donde quieren llegar, en términos de su vida personal. Y me parece que esa es una definición que también queda válida para el estudio, ¿no? Para tu trabajo y para el trabajo de toda la gente que trabaja con vos, en términos de poder acompañar en ese proceso. Es un proceso que tiene distintas etapas, ¿no? Bueno, y para nosotros, Sebastián, lo tomamos muy en serio porque el propósito de la firma y la razón que existimos como organización es que queremos poder crear espacios y plataformas para que nuestros clientes y los miembros de nuestra firma puedan crecer, ¿no? Y la definición de crecer obviamente varía de una persona a otra, porque para alguien puede ser crecer profesionalmente, para otra persona tal vez es, bueno, quiero crecer mis activos. No, cada persona tiene su propia definición. Bueno, lo que queremos, por supuesto que es muy importante y forma parte del núcleo de este proceso, ¿no? De poder pensar en nuestro deseo. Muchas veces nuestro deseo tiene que ver con poder vivir en un país diferente, poder gozar de mayor seguridad para nuestros hijos, poder tener una calidad de vida distinta que me permita desarrollar mi vida de otra manera, ¿no? Me parece que en ese sentido muchas veces está ese deseo. Hay algunas teorías psicológicas que dicen que el hombre está lanzado hacia adelante y que muchas veces las cosas que pensamos o algunas experiencias que hemos tenido nos limitan. Y en ese sentido me parece que está planteada esta primera imagen que habla de los pensamientos y las creencias, ¿no? Y de cómo lo que pensamos a veces nos puede potenciar o a veces nos puede limitar, nos puede dejar detenidos. Yo creo que los aspectos psicológicos de todo este proceso están íntimamente relacionados con lo que pensamos. Cuando nosotros nos embarcamos en una situación como la de ir a vivir a otro país, bueno, la cabeza por supuesto sigue funcionando y a veces funciona a mi favor y a veces funciona en contra mía. En ese sentido es un arma de doble filo. Esto me puede ayudar, me puede potenciar o me puede limitar y me puede dejarme frustrado por no poder hacer algo que yo realmente quiero hacer. El concepto de creencia es un concepto muy importante en la psicología y siempre se dice, por ejemplo, bueno, que es una certeza, que es algo que yo creo cierto, o sea, no importa si la creencia sea correcta o incorrecta, pero para mí es cierto, o sea, yo no dudo de eso. Por ejemplo, yo siempre doy el mismo ejemplo, yo me llamo Sebastián, esto para mí es una certeza. Y es una certeza y es una creencia básica de mi identidad. A mí me ayuda poder saber que me llamo Sebastián. Si yo no lo sabría, me tendría que levantar todos los días y tendría que pensar cómo me llamo. Eso sería muy angustiante para mí y para cualquier persona. Claro. Así como existen creencias que me ayudan a vivir, también existen creencias que me complican la vida. Exacto. Y un poco se trata de poder revisar cuáles son las creencias que yo tengo planteadas alrededor de un proyecto como este. Como te decía, una creencia es una certeza, es algo de lo que no dudo, y es mi realidad, o sea cierto o no, lo que yo estoy creyendo, eso va a formar mi realidad. Eso me parece que es muy importante, porque cuando nos embarcamos en este proyecto de ir a vivir a otro país, bueno, obviamente hay muchas cosas que se ponen en juego, hay muchas cosas que entran en un clima de mayor, digamos, la habilidad emocional. Es un proceso muy movilizante desde lo psicológico. Entonces es importantísimo poder tener en cuenta cómo juega nuestra cabeza en ese proceso. Es interesante lo que mencionas porque cuando hablas de creencia y el ejemplo que das de, bueno, que sabes que, bueno, sé que cuando me levanto sé que mi nombre es Renata, ayer fue Renata, mañana va a ser Renata, Sí. porque cuando tienes, a veces entiendes algo, ¿no? O sea, algo es lógico, lo puedes entender y tal vez hasta lo puedes explicar a otra persona, pero no Sí. necesariamente es una creencia. Claro. ¿No? Bueno, nosotros tenemos, para que te des una idea, para que todos se den una idea, nosotros tenemos miles y miles de creencias. O sea, yo te nombraba una muy elemental que tiene que ver con nuestro nombre, pero somos un conglomerado de creencias de distintas medidas, digamos, desde las más básicas, desde las que tienen que ver con la identidad, hasta las más cotidianas y las más sencillas.
yo creo que es interesante poder pensar eso y poder pensar cuánto pesa esa creencia, cuánto yo la hago jugar a mi favor o lo hago jugar en contra, ¿no? Por eso es importante pensar en los pensamientos, porque puede ser un arma de doble filo, ¿no? Puede estar como algo que me potencia o como algo que me limita. También, ¿has visto, digamos, o sea, cuando hablas de cuando alguien más bien va creando, cuando uno tal vez ha tomado ya una decisión de hacer algo, ¿okay? Sí. Y va creando limitantes o excusas o razones por las cuales la decisión que tomó no puede avanzar. Sí. Bueno, mira, en general, bueno, yo te decía, ¿no? Existen las creencias que me potencian y existen las creencias limitantes. Para que vos te des una idea, las creencias limitantes son como una especie de cerco que yo me pongo a mí mismo. O sea, me limitan en ese sentido, no me permiten avanzar hacia donde yo quiero ir, y no me permiten llegar a donde quiero llegar, alcanzar mi deseo. En este caso puede ser vivir en otro país. Está bueno poder empezar. ¿Por qué sucede eso? O sea, digamos, si uno dice, bueno, soy una persona adulta, he tomado una decisión, voy a hacer algo, lo que fuera, voy a ir y voy a, no sé, decir algo, voy a comprar un auto, ¿no? Sí. Y después voy creando ideas o estos miedos o limitantes que me comienzan a hacer dudar de esa decisión. ¿Por qué hacemos eso contra nosotros mismos? Bueno, porque las creencias limitantes en general están al servicio de los miedos, o sea, son una herramienta que los miedos tienen para no permitirme avanzar. Por eso yo planteo en esta diapositiva que son distorsiones de la realidad, ¿no? Como que lo pongo acá, están al servicio del miedo y justifican eso que yo quiero hacer, pero justifican el hecho de que yo no lo haga. A ver, de alguna manera, yo siempre voy a tener, digamos, creencias que me van a permitir que yo me impulse o creencias que me van a limitar. Depende a qué le voy a prestar atención y por eso también está bueno tener conciencia de qué me está pasando a mí en ese proceso tan complejo como irme a vivir a otro país. A qué ideas le estoy prestando atención y a qué ideas le estoy dejando de lado, ¿no? Entonces, me parece que está bueno poder analizar que una creencia limitante siempre tiene categorías absolutas. ¿Qué es una categoría absoluta? Es nunca, todos, nadie. Son categorías que abarcan absolutamente todo. Por ejemplo, nunca me va a ir bien si yo me voy a vivir a otro país. Nadie me va a recibir amablemente si vivo fuera de mi país de origen. Son creencias que claramente, para poner un ejemplo concreto, te limitan porque no necesariamente son pensamientos que son reales. Está claro que nosotros tenemos que hablar que el proceso de vivir en otro país es complejo, genera miedos lógicos y naturales, pero eso no implica que haya categorías absolutas. Lo interesante también, creo que los miedos, en cierta forma, digamos, nos ayudan a no hacer algo tampoco loco, digamos, ¿no? O sea, algo que, no sé, o sea, no sé, estar caminando en un puente y me voy al otro lado, o sea, voy a quedarme en el puente por donde tengo que caminar, ¿no? O sea, cosas así. Y creo que tal vez eso también nos ha tomado un impacto y cuando uno está haciendo algo que no es normal en la vida de uno, o sea, tomando una decisión relativamente drástica, porque voy a trasladarme a otro país, porque voy a cambiar de empleo, porque voy a lo que fuera, ¿no? Que sea algo que realmente pueda ser impactante. Creo que parte de eso es justamente eso, que tal vez internamente esos miedos se pueden justificar, pero que también, como decías, no necesariamente nos dejan crecer, y es justamente porque estamos en esa zona fuera del confort. Totalmente, bueno, esto tiene que ver con lo que vos planteás, ¿no? Digamos, la zona de confort en la que todos vivimos, todos tenemos en nuestra vida cotidiana una zona de confort. Este es un concepto en psicología que últimamente está muy vigente, que está muy de moda y que me parece que está bueno. Irse a vivir a otro país es claramente salir de una zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Es todo lo que forma parte de mi realidad cotidiana. Lo bueno y lo malo que yo tengo en mi realidad cotidiana.
Una zona de confort es ir al trabajo y quedarme atascado por el tránsito. Una zona de confort es ir al trabajo y que mi jefe me trate mal, digamos. Ese es el aspecto negativo. Por supuesto que la zona de confort también tiene aspectos positivos, pero lo que quiero decir con esto es que uno en la zona de confort tiene control sobre todo lo bueno que te puede pasar y sobre todo lo malo que me puede pasar. Sí. Es como si yo supiera hasta qué punto puede ser malo lo malo que me puede pasar, y también, por otro lado, la otra cara de la moneda es como que tengo limitado también lo bueno que me puede pasar. O sea, Digamos, esa es como la trampa en la que caemos en la zona de confort. y con lo que acabas de decir, o sea, cuando uno se mantiene en esa zona de confort, hay posibilidad, o sea, y ahora te hablo, digamos, médicamente, psicológicamente, hay posibilidad de crecimiento real. Mira, yo te diría que no. Uno puede desarrollarse dentro de la zona de confort, pero siempre vas a encontrar un límite. El hecho de salir de la zona de confort es ampliar ese límite de tu zona de vida. O sea, vos podés crecer todo lo que quieras dentro de tu zona de confort, pero en algún momento, más tarde o más temprano, te vas a encontrar con algún limitante. Eso me parece que es algo que tener en cuenta, digamos. Para que yo pueda ampliar mi zona de vida, tengo que inevitablemente salir de mi zona de confort. Y salir de la zona de confort es incómodo, es difícil, genera miedo, genera situaciones a las cuales no estoy acostumbrado, genera como cierta dificultad lógica de salir de un lugar cómodo para pasar a otro que transicionalmente va a ser más complejo. Ahora, cuando yo termino esa transición y puedo abordar una nueva zona, esa zona va a ser más amplia que la que tenía antes. Me parece que está bueno pensarlo desde ese punto de vista, ¿no? Desde el desafío que también implica salir de la zona de confort. Y me parece que también es un concepto importante para este webinar, ¿no? Saber que las cosas que yo deseo muy profundamente nunca son fáciles, nunca se dan de manera sencilla. Siempre implican un proceso, implican tiempo, implican esfuerzos, implican cambios, ¿no? Por eso me parece que también está bueno iniciar un proceso de vivir en otro país sabiendo que me va a llevar un esfuerzo importante, ¿no? Sí. Que voy a tener que luchar por esas cosas que yo quiero. Y de alguna manera, un poco desde donde lo estamos planteando, es luchar por salir de la zona de confort y luchar contra las creencias limitantes, ¿no? Contra ese doble filo que hablábamos antes que me puede jugar en contra. Con lo cual puedo llegar a ser mi peor enemigo, ¿no? Sí. En lo que pusiste ahí, que digamos, este miedo o las distorsiones de la realidad te alejan de la mejor versión de ti. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, te alejan de tu potencial, ¿no? Te alejan de tu techo, por decirlo de alguna manera. Okay. Un poco también lo que yo te decía antes de la zona de confort, es que cuando uno está dentro de la zona de confort, tiene el techo demasiado cerca, ¿no? Y para que yo pueda hacer que ese techo cada vez sea más elevado y yo pueda crecer más, inevitablemente tengo que salir de la zona de confort. Cuando se habla de que te alejan de tu mejor versión, es que son una trampa, las creencias limitantes son una trampa en definitiva, ¿no? Entonces me parece que como tal trampa hay que tratar de pelear contra eso, ¿no? Hay que tratar de liberarse de eso. Una de las cosas que a veces, digamos, hablamos internamente es comenzar a estar cómodos en nuestras zonas incómodas, o sea, estar cómodos estando fuera de la zona de confort. Porque creo que mientras más uno hace eso, es casi como el ejercicio, ¿no? O la lectura, o sea, mientras lees, comienzas a leer más rápido, etcétera, haces ejercicios, bueno, tal vez primero estoy usando pesas de 5 libras, después de 7 libras, después de 10 libras, etcétera. Y creo que es lo mismo con esto, no sé qué dices. Totalmente, porque una de las formas de luchar contra las creencias limitantes y de salir de la zona de confort es exponerse a la experiencia, o sea, es exponerse gradualmente a lo que yo necesito hacer para ver si puedo luchar contra estas creencias limitantes, ¿no? O sea, no hay manera de que yo salga de mi zona de confort si no es
yendo a la experiencia, yendo a la situación, intentando probar eso que está dentro de mi deseo, ¿no? Vos hablabas hace un ratito también como que la decisión fundamental tiene que ver con uno, y estoy completamente de acuerdo. Yo puedo tener factores que me pueden ayudar a tomar esa decisión, ¿no? Factores externos a mí. Puedo tener plata para invertir, puedo tener información sobre las visas, puedo tener un estudio de abogados que me acompañe en el proceso y demás. Pero el factor fundamental es ese componente interno que tiene que ver con mi deseo, que si yo no lo tengo, por más que tenga todo lo demás, es dificultoso, ¿no? Entonces me parece que hay que pensarlo también un poco desde ese lado. Para luchar contra las creencias limitantes, yo recién te decía que son como un cerco que nos autoponemos, que son como una trampa. Hay una herramienta fundamental que es como si fuera un martillo para un clavo, que es poder cuestionarlas, poder ponerlas en duda. Antes hablábamos de que una creencia es una certeza, ¿no? Entonces, una de las cosas que más tenemos que trabajar es poder criticarlas en el sentido de que no darlas por ciertas o no darlas por sentadas, ¿no? Como decirte, ¿será tan así que si yo me voy a vivir a otro país me va a ir mal? ¿Será tan así que es tan difícil irse a vivir a otro país? Poder poner en cuestión, poder someterlas como una evaluación y ponerlas en crisis a las ideas que me limitan, que como también te decía antes, están al servicio del miedo. Exacto. Para eso hay tres preguntas cognitivas que siempre se hacen para trabajar distintos aspectos, no solamente, por supuesto, el hecho de irse a vivir a otro país, que tienen que ver con cuestionar estas creencias limitantes. La primera pregunta es, ¿qué prueba tengo yo para pensar lo que estoy pensando, ¿no? ¿Qué prueba tengo para pensar que me va a ir mal en mi nueva experiencia? ¿Qué prueba tengo para pensar que es extremadamente difícil? Y cuando nos hacemos esta pregunta, seguramente nos vamos a dar cuenta que hay gente que ya se fue a vivir a otro país, hay gente que le fue bien, o sea, seguramente que voy a encontrar pruebas que estén en contra de lo que yo pienso. Pero también voy a encontrar muchas experiencias que me respalden o que me den la posibilidad de poder hacer eso que yo tanto deseo hacer. La otra pregunta, que también me parece interesante en términos de herramienta, es ¿de qué otra manera lo puedo pensar? Que tiene que ver con el pensamiento alternativo. Esto de poder decir, bueno, yo creo que si me voy a otro país, todo va a ser muy difícil, todo va a ser muy adverso, voy a extrañar, voy a tener ganas de volverme. Bueno, mi pensamiento número uno es ese. ¿De qué otra manera lo puedo pensar? ¿Qué pensamiento puedo poner al lado del número uno? Otro pensamiento diferente, otra forma de poder pensar esto que voy a empezar a hacer. Bueno, quizás puedo pensar que va a ser difícil, que va a ser complejo, pero que lo voy a poder enfrentar, que tengo herramientas para poder luchar contra las dificultades que se presenten, ¿no? Me parece que es importante que ese pensamiento que aparece solo y que está al servicio del miedo no quede aislado, o sea, no quede en solitario, sino que al lado podamos poner un pensamiento diferente y una realidad alternativa, ¿no? Y por último, la tercera herramienta que me parece muy interesante para nombrar es la tercera pregunta que tiene que ver con qué es lo peor que puede pasar. Bueno, me voy, hago todo lo posible para que me vaya de la mejor manera, me informo, me asesoro con un estudio de abogados competente que maneje las visas y demás. Bueno, y si las cosas no funcionan, bueno, tendré que volverme o tendré que ver qué hago, cómo lo resuelvo, digo, pero apunta esta tercera pregunta a desdramatizar un poco ese proceso, ¿no? Sí. Pueda ir a la experiencia, como te decía antes, ¿no? Exponerme, tratar de hacer las cosas que yo quiero hacer. Sí. Esto es un poco también lo que tiene que ver con confrontar la experiencia con la realidad. Poder sacar de mi cabeza, poder sacar del área de los pensamientos y poder llevarlo a la experiencia concreta, ¿no? Poder ir a ver qué me pasa en esa situación. Si tiene que ver con mi deseo, si tiene que ver con el deseo que yo tengo para mi familia y para experimentar cosas, bueno, está bueno poder exponerse. Porque en la medida que yo me expongo, voy a ir desensibilizándome, pero quiero usar esta palabra en el buen sentido. Sí. Desensibilizándose a mis miedos, ¿no? Claro. A las cosas que me dejan paralizado, ¿se entiende?
Sí, no, no, absolutamente. Me parece genial esto, porque son cosas, y como lo estás explicando, Sebastián, parecen tan simples y hasta muy obvias. Y la Ujú. pregunta entonces es, bueno, cuando uno está en esa situación, pero y cuando tienes esos pensamientos limitantes, esas dudas, inquietudes, a veces no te recuerdas todo esto. ¿Hay algún No, consejo que puedas dar? O sea, no sé, tal vez anotarlo, tal vez hacerte, no sé, grabar notas de voz en tu teléfono, cosas así, para que en el momento que sí estás calmado, que puedas tal vez sentarte con un café y pensar en esto y decir, bueno, sí, o sea, realmente, ok, me da miedo de irme, pero no soy la primera persona que se ha ido. Um, no sé, o sea, puedo tomar pasos sí. para poder limitar los riesgos que pueda tener, puedo averiguar, puedo llamar a gente que ya lo ha hecho, o sea, hay cosas que puedo hacer, ¿no? Entonces, Sí. como dices, o sea, eliminar, digamos, esa duda. Pero eso lo puedes hacer cuando estás calmado. Pero ¿qué pasa en el momento que estás nervioso, que hay esas inquietudes más fuertes? Mira, como vos decís, las notas de voz o el hecho de escribirlo son herramientas que te pueden recordar estas, por ejemplo, estas tres preguntas en un momento donde yo estoy más nervioso. También puede ser que en el marco familiar yo pueda plantearle estas preguntas a mi pareja y que ella me las pueda recordar en el momento en que yo estoy nervioso, como así también yo se las puedo plantear a ella en un momento de crisis, ¿no? Poder de alguna manera recordarlas. Muchas veces se utiliza esta técnica, la de poder escribirlas en el celular o en alguna herramienta que uno le sirva y poder recordarlas, porque de alguna manera, en la medida que yo voy trabajando y voy ejercitando estas preguntas, las voy incorporando. O sea, pasan del papel o del celular, que es algo externo a mí, a estar incorporadas para que yo me las pueda después hacer en el correr del ejercicio, yo Sí, me las puedo hacer a mí mismo sin necesidad de que me las haga nadie, digamos. Obviamente esto es un proceso, claro. pero todo esto que decís te ayuda. Bueno, como los ejercicios, o sea, lo que hablábamos, ¿no? O sea, mientras Exactamente, más lo haces, más natural se vuelve. Um, exactamente. y supongo que eso también es algo que se puede ir introduciendo y enseñando a nuestros hijos, ¿no? O sea, cuando ellos tal vez en algún momento dicen, no, no sé, no voy a poder, no, nunca voy a aprender a montar mi bicicleta o no, no sé, lo que fuera, ¿no? Nunca voy a ser bueno en matemáticas, lo que... Exactamente. Bueno, fíjate que en eso que vos estás diciendo hay una categoría absoluta. Nunca. Nunca es ayer, nunca es hoy y Todo nunca es siempre. dentro de 5 años. Por supuesto que con nuestros hijos es algo que hasta te diría que debemos hacer, es casi una obligación, porque nuestros hijos son, digamos, al ser niños, están en un periodo donde absorben muchísimo más y pueden aprenderlo con mayor potencial todavía, ¿no? Claro, claro. En el futuro estas Claro, cuestiones van a imagínate, ser... es que claro, Sebastián, o sea, lo que estoy pensando ahorita, mientras explicas todo esto, imagínate a alguien que crezca con esto como algo natural, que sepa Exactamente. cuando tiene dudas, etcétera, poder decir, ok, voy a confrontar estas mis dudas, estos limitantes a la realidad. O sea, ¿qué me puede pasar? Ok, monto la bicicleta, me caigo, ok, tal vez me rasmillo, tal vez lo que fuera, pero no va a pasar nada del otro mundo, ¿no? O sea, Claro. todos los niños, Bueno, y o sea, ¿cómo se diría? O sea, exponencialmente las sí. oportunidades que esa persona puede tener y lo que puede lograr en su vida um, hasta en pocos años. Exactamente, bueno, sí, digamos, si podemos aprender o enseñar a nuestros hijos a luchar contra los miedos, ¿no? A luchar contra las cosas que nos limitan y no nos dejan llegar a donde queremos llegar. Totalmente, en algún futuro no muy lejano esto va a formar parte de la educación básica de cualquier colegio y especialmente, como decías, sobre los chicos esto puede tener muchísimo poder, ¿no? Claro, Para que tengan otra calidad de vida y otro potencial en su vida. Y en definitiva para el mundo mismo, ¿no? sí. No, no, me encanta. Gracias, Sebastián. Excelente. Mira, hay algo también que me parecía interesante que está en esta otra diapositiva, que es importante a tener en cuenta con respecto a los pensamientos. Yo te hablaba al principio que teníamos, te lo planteaba como un cuchillo de doble filo, ¿no? Sí, Algo que te puede hacer bien o que te puede hacer mal.
Y en esto entra a correr lo que es el pensamiento selectivo. ¿De qué se trata? ¿Nunca te pasó que, por ejemplo, vos decís, bueno, estoy evaluando entre comprarme distintos autos, ¿no? Hasta que en un momento yo tomo la decisión, bueno, me voy a comprar el auto A. Sí. Y a partir de que me voy a comprar el auto A, lo veo por la calle. Empiezo a verlo más. Sí. ¿Te pasó? Totalmente. Bueno, este es un mecanismo que tiene nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera, y que tiene que ver con lo siguiente. Yo tengo una idea en mi cabeza, por ejemplo, con el ejemplo que te daba, el comprarme el auto A. ¿Qué hace nuestro cerebro? Muy obedientemente le va a prestar atención a toda la evidencia que refuerza lo que yo tengo en mi cabeza. Y al mismo tiempo, como nuestro cerebro es muy obediente en ese sentido, va a empezar a ignorar toda la evidencia en contra que tengo en mi cabeza. Okay. Con lo del auto no pasa nada, pero si nosotros lo trasladamos a una decisión tan importante como ir a vivir a otro país, si yo pienso que me va a ir bien en esta nueva etapa de mi vida, mi cabeza le va a empezar a prestar atención a toda esa evidencia y a todas las cosas que refuercen lo que yo estoy pensando. Y al mismo tiempo va a ignorar todos esos aspectos, o los va a minimizar por lo menos, todos los aspectos en contra. Me parece que es importante todo esto que estamos hablando acerca de las creencias aplicadas al proceso de irse a vivir a otro país, para pensar que lo que yo creo es lo que voy a crear en mi vida. O sea, lo que yo creo en mis pensamientos, en mis creencias, va a pasar a formar parte de la realidad que yo voy a crear en mi vida cotidiana y en mi vida en donde esté y en el nuevo país a donde esté. Es un poco lo que vos acabas de usar, que dijiste, y perdón que te interrumpa aquí, pero me parece muy interesante, me encanta la lingüística, pero cuando dices lo que yo creo en mi mente es lo que voy a crear en mi vida, y sé que estás diciéndolo como, o sea, lo que creo en mi mente como creencia, pero creo que también es el creo como verbo, ¿no? O sea, lo que creo en mi mente voy a hacer que se vuelva realidad. Exactamente, bueno, por eso, digamos, por eso la importancia de tener conciencia sobre qué cosas pienso a la hora de embarcarme en el proyecto de ir a vivir a otro país, y por eso el hecho de tener conciencia me ayuda y termina funcionando como una herramienta yo voy a decidir que va a jugar a mi favor, si yo tengo conciencia de lo que pienso. Y me parece que es importante poder pensar que las categorías absolutas solamente existen en el diccionario. Exacto. No existen en la vida real. Existen como palabras que pueden estar al servicio y en determinadas situaciones me pueden servir, pero no para que yo las utilice con mi futuro o con mi forma de vida, ¿no? Si yo hago A y con A no me va bien, entonces seguramente puedo volver a hacer B. Quizás me va a costar, quizás sea un proceso, no estoy diciendo que sea todo sencillo, pero me parece que está bueno tener conciencia de qué cosas pienso, ¿no? ¿Cuántas categorías absolutas tengo en mi pensamiento? Pero ¿no crees que es así como muchos de nosotros hemos sido criados y que tal vez hasta estamos haciendo lo mismo con nuestros hijos? De que, ok, tomas esta decisión y es fatal, o sea, no. Claro, sí, como que, bueno, sí, por supuesto, tiene que ver con la educación, son cuestiones culturales, son muchas veces cuestiones que son aceptadas socialmente, o sea, que son, digamos, que forman parte de la cultura general de un país, claro, o de una ciudad, ¿no? Por eso me parece que en esta diapositiva también está planteado uno de los conceptos fundamentales, que es seguir el camino del miedo, seguir el camino de aquello que me produce miedo. Y en esto de exponerse gradualmente a lo que me da miedo con la ayuda de herramientas. O sea, no se trata de que yo vaya a enfrentar alocadamente una experiencia como puede ser vivir en otro país. Claro. Se trata de que yo yo me exponga a eso que me da miedo, pero de la manera más gradual que yo pueda, o sea, de lo más de a poco que yo pueda hacerlo, lo más paso a paso que pueda, y por supuesto conectándome con personas que me ayuden en ese proceso,
como puede ser un estudio de abogado, como puede ser la información sobre visas, todas aquellas cosas que minimicen el riesgo de mi exposición. Bueno, O sea, y hoy en día, ¿no? O sea, con toda la información que hay en el Internet, tal vez poder, o sea, hasta con Google Earth uno puede entrar a alguna organización y ver cómo son las casas, o puedes averiguar cuáles serían los colegios adecuados para tus hijos a una distancia, puedes ir teniendo esa información, o sea, y planificación. Una de las cosas que hacemos con nuestros clientes es siempre comenzamos nuestras reuniones en términos de díganos cuáles son realmente sus metas, cuáles son los objetivos que tienen. Y de esa claro, forma es que podemos entonces crear una estrategia legal que pueda ayudarlos a llegar a esas metas y, claro. y poder también darles flexibilidad. Totalmente. Bueno, esto tiene que ver con la pregunta que planteábamos antes, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Me meto en un negocio, hago una inversión y si después no me gusta, trataré de ver qué otra cosa sí me puede gustar. Y también tiene que ver con la capacidad de adaptación que una persona pueda poseer y con la capacidad de flexibilidad, ¿no? De poder enfrentar esas cuestiones que tienen que ver con la experiencia también, como hablábamos antes. A mí me parece que es interesante poder plantear y naturalizar una idea que no siempre está naturalizada. Irse a vivir a otro país siempre en alguna medida, o sea, en mayor o menor medida, Claro, siempre va a dar un poco de miedo y me claro, parece que es un concepto fundamental naturalizarlo. Si yo estaría al lado tuyo en esas primeras entrevistas que vos haces con tus clientes, me preguntaría, vos decías las metas, yo le agregaría o lo pondría en términos psicológicos, hablaría cuáles son tus deseos y inmediatamente después le preguntaría también cuáles son tus miedos, ¿no? Para poder introducirlo dentro de algo de natural, digamos, de que la persona no se vaya a otro país y recién ahí pueda empezar a experimentar miedo, sino que podría plantearle que el proceso, en este proceso, algo de miedo va a haber y eso es lo más normal del mundo. Ninguna persona en su sano juicio se va a vivir a otro país sin nada de miedo, ¿no? exacto, exacto. Claro, sí, más bien eso es lo que no sería normal. Exactamente, pero lo importante es poder enfrentar el miedo, por esto de seguir el camino del miedo, ¿no? Seguir el camino de aquello que, que, que me incomoda, que me genera dificultades, pero que a su vez está en el camino de lo que yo quiero conseguir, ¿no? Sebastián, yendo a eso de lo que quiero conseguir, ¿qué recomiendas o qué herramienta se podría usar para también tener, no sé, una lista tal vez de, bueno, de por qué, que me recuerde de por qué estoy haciendo esto, ¿no? O sea, estoy saliendo de mi zona de confort, pero por alguna razón en particular, o sea, algo me va a motivar a hacerlo. Y a Sí. veces uno pierde ese enfoque cuando ya estás, ¿no? En medio de esas dudas. Sí, yo creo que es importante lo que vos decís, ¿no? Que es poder establecer como una lista de cuáles son mis deseos, cuáles son los motivos que me llevan a tomar a mí una decisión tan importante. Eh, Poder tener como una suerte de recordatorio, de poder tener una lista que puede ser en un papel o puede ser en un archivo de mi computadora, en donde yo pueda saber cuáles son los pros por los cuales estoy tomando esta decisión. Como decíamos, puede ser la calidad de vida en general, la educación de mis hijos, la seguridad de mi familia, mi propia seguridad, la seguridad de mi esposa, etcétera. Y poder también, algo que me parece muy importante, ¿no? Poder atribuirle a eso porcentajes. ¿Cómo decirte, no? ¿Cuánto pesa eso para mí? Yo puedo pensar que por ahí, que mi familia tenga una mejor calidad de vida, por ahí para mí pesa un 80% en mi vida. Claro, O sea, poder cuantificar qué tan importante es eso para mí. Yo exacto. puedo decir, bueno, que mi hijo tenga una educación superior a la que puedo tener en mi país, por ahí para 70% de importancia reviste en Sí, mi vida. sí, Poder cuantificar cada punto en ese listado de cosas concretas por las cuales yo estoy tomando esta decisión, me va a ayudar mucho porque no solamente voy a recordar cuáles son los motivos por los cuales tomé la decisión que tomé, sino que también voy a poder recordar cuánto pesa para mí en mi vida claro. todo eso, todos esos factores, ¿no?
esto tiene que ver un poco con herramientas concretas, ¿no? Aparte de poder cuestionar las creencias limitantes, poder pensar otras herramientas que también forman parte del proceso de irme a vivir a otro país, ¿no? Y todo esto tiene que ver con que, así como yo te decía, de que podamos pensar digamos, que comenzando este proceso va a haber un poco de miedo, digamos, la idea de esto es que podamos adelantarnos, anticiparnos a eso, no que el miedo me sorprenda cuando ya estoy allá, sino que yo pueda saber que voy a tener un poco de miedo y que voy a lidiar contra eso. El concepto fundamental tiene que ver con anticiparme, con poder, como de alguna manera, minimizar el riesgo lo máximo que yo pueda minimizarlo, ¿no? Tener conciencia de las creencias limitantes claramente es algo que yo voy a necesitar para poder luchar contra mi pensamiento negativo. Herramientas legales, por supuesto, de los que tienen que ver con las visas y con el estudio, desde ya que son herramientas que a mí me van a permitir minimizar el impacto y poder mantener cierto control de toda la situación. La planificación económica, que también por supuesto tiene que ver con el asesoramiento legal y demás. Y hay algo que también que me parece que es muy importante, que es el hecho de evitar expectativas irreales. Que yo acá pongo de lo ideal a lo real. A veces, en un proceso de irme a vivir a otro país, yo puedo pensar que voy a poder con todo y que todo va a ser maravilloso y que todo va a ser ideal y que todo va a ser como un cuento, ¿no? No se trata de generar una desilusión, pero sí me parece que se trata de poder pensar cuestiones más reales, ¿no? Porque si yo voy con expectativas irreales y en la realidad no las encuentro, Claro. corro el riesgo de frustrarme demasiado. Por eso me parece interesante poder pensar en esto de expectativas reales. Y las expectativas reales, por supuesto, pueden tener que ver con el hecho de que me vaya bien, ¿no? Con todo lo que hablábamos antes. Las expectativas reales no están disociadas de las creencias potenciadoras. Pero me parece que es importante ir con los pies sobre la tierra para poder enfrentar mejor ese proceso, ¿no? Sabiendo que va a ser un proceso y que como todo proceso implica tiempo y además implica cambios, que me van a ir pasando distintas cosas y voy a ir pasando por distintas fases dentro de ese proceso. Entonces, me parecía un factor importante como pensándolo como una herramienta, ¿no? Sí. Obviamente que a eso hay que sumarle cuestiones que no son estrictamente psicológicas, como poder determinar a dónde voy a vivir, poder determinar en qué colegio van a ir mis hijos, la planificación económica que decíamos antes. Porque hay algo que me parece que es fundamental en un montón de procesos psicológicos, que cuando yo estoy en mi zona de confort, mi control está muy alto, o sea, el control de mi vida en general es muy alto. Cuando mi control en mi vida en general es alto, la angustia que yo tengo es muy baja. Claro. Y estoy en una buena etapa de mi vida y tengo todo más o menos controlado, puedo estar casi nunca angustiado. En cuanto mi control baje un poco, inmediatamente y proporcionalmente crece mi angustia. Como irme a vivir a otro país inevitablemente va a disminuir un poco el control, yo voy a tratar de que disminuya lo menos posible con estas herramientas que están planteadas, ¿no? Con herramientas legales, con herramientas psicológicas, con herramientas del contexto, con herramientas económicas. Bueno, yo voy a lograr que mi control de la situación baje lo menos posible. Y a partir de eso, yo voy a poder, digamos, vivir con un nivel de angustia muy bajo, aunque haya hecho un cambio de vida tan importante, ¿no? Entonces me parece que es importante poder tener también en la cabeza esta ecuación, que a mayor control, menor angustia, y a menor control, mayor angustia. Sí, sí, no, me parece, y lo veo, Sebastián, lo veo con clientes que tal vez, como decía, tal vez tienen una base económica muy fuerte, pero también tienen una base de dudas o de no creer en sí mismo muy fuerte. Claro. Los vemos que son los que más, hay más frustración en el mismo proceso, porque hasta encuentran cosas que tal vez no son realmente obstáculos, pero
se van creando obstáculos. Y tenemos Claro. clientes que tal vez hasta tienen menor capacidad económica, pero también están muy claros en que, bueno, esto lo voy a lograr, um, y no es que estoy yendo para ganarme, no, $1.000.000 en los primeros 6 meses, pero sé que va a ser un proceso y que va a haber, ¿no?, van a haber ciertas etapas. Y tenemos clientes que, cuando hablamos, digamos, de monto de inversión, han invertido montos bastante bajos, o sea, clientes a quienes hemos logrado la visa con inversiones hasta menos de $50.000 y que tienen negocios hoy en día que están floreciendo. No te voy a decir que son el mejor negocio del mundo y que Claro. como Reyes, pero saben con lo que están comenzando y saben que esa es su base para seguir creciendo, ¿no? Entonces, Bueno, es un poco claro. lo que dices. Totalmente, es el peso de nuestra cabeza y de nuestros pensamientos y de cómo encaremos esta nueva etapa, ¿no? Con qué pensamientos, con qué creencias. Es un poco es esto, ¿no? Digamos, no solamente tiene que ver con lo económico, sino que también tiene que ver con lo psicológico. Claro, sí, sí, esa creencia. Bueno, leía un libro el otro día que justamente hablaba acerca de eso, que era, bueno, el autor decía, bueno, muchas veces mis estudiantes vienen y me preguntan, bueno, entiendo todo eso, sé que voy a poder triunfar y voy a poder lograrlo, pero ¿por qué es que no lo logro? ¿No? Y la respuesta que él escribía, que le da a sus estudiantes, es porque entienden la parte lógica, entienden que sí, que deberían poder hacerlo, pero no lo creen. Totalmente, lo entienden teóricamente, pueden entender un concepto o una idea, pero no terminan de internalizarlo, ¿no? Y me parece que en ese sentido también es muy importante poder hablar del deseo. El deseo es lo que a mí me guía a conseguir lo que yo quiero conseguir. El deseo es algo muy personal y es algo muy íntimo. Sí. Y poder tener conciencia de mi deseo, saber cuánto me interesa y cuánto quiero lo que yo quiero, qué cosas estoy dispuesto a hacer para lograr eso que quiero, me parece que habla de poder pensar y de poder internalizar eso que vos decías, ¿no? De poder creer en eso que deseo. Sí. Y hay otra cuestión que me parece que es importante, que es, así como decíamos que las categorías absolutas deberían solamente estar en el diccionario, a veces esto pasa también con otras palabras. Yo creo que el hubiera y el hubiese también deberían estar solamente en el diccionario, pero muchas veces están en nuestra cabeza. Y me parece que una pregunta también válida para poder pensar todo este proceso es si yo estoy dispuesto a convivir con esa pregunta. Si yo no hago eso que tanto deseaba hacer, yo estoy dispuesto a convivir con la pregunta de qué hubiese pasado si me hubiera ido, cómo hubiera sido mi vida si yo me hubiera animado a hacer lo que yo tanto quería hacer, ¿no? Y me parece que es una pregunta válida. Si yo creo que va a ser una pregunta muy pesada en mi cabeza, bueno, de esto se trata un poco todo lo que hablábamos, ¿no? De poder exponerme a la realidad, exponerme gradualmente, poder cuestionar las creencias, ¿no? Son todas herramientas que ayudan para que yo no tenga que convivir con esa pregunta el resto de mi vida, ¿no? Y creo que tal vez en paralelo la pregunta también es, bueno, uno siempre hay riesgos, o sea, hagas algo o no hagas, hay un riesgo. Y Sí. también evaluar los riesgos de no tomar esa acción. O sea, ¿qué pasa? ¿No? Y nuevamente, o sea, quiero que esté muy claro, no es el propósito de este webinar no es que todo el mundo se vaya de su país, ¿ok? O sea, para No, nada. lógico, claro. Pero es No, justamente poder analizarlo y si es que se va a tomar esta decisión, hacerlo de una forma que más bien sea lo más productiva posible, tanto para esa persona como para su familia. Y entonces poder evaluar en ese momento, bueno, sí, muy bien, ¿cuáles son los riesgos si es que decido trasladarme a otro país? ¿Y cuáles son los riesgos si decido no hacerlo? Porque definitivamente hay riesgos también si es que totalmente. decido, porque eso es igual, de cualquier forma es una decisión, tal vez decido quedarme inactivo, vamos a decir, pero siguen habiendo riesgos. Creo que es algo interesante de evaluar lo que dices, o sea, y también lo que Yo me creo que hubiera que pasado si lo hacía. es interesante lo que vos decís porque
hay que pensar de que a partir del momento de que aparece un deseo, siempre hay riesgos. O sea, el deseo siempre tiene que ver con riesgos. O sea, implica el riesgo de que yo voy a hacer eso que deseo y implica el riesgo de no hacer eso que deseo, ¿no? Y desde el momento que aparece un deseo en mi vida, yo me veo confrontado con decidir Sí. cómo voy a gestionar ese deseo, ¿no? Sí, sí. Bueno, nuevamente esto realmente confirma, vamos a decir, y hace que sea aún más fuerte la admiración que tenemos por nuestros clientes, porque el hecho de que toman esa decisión, toman ese primer paso y siguen caminando y lo hacen porque saben que están buscando una mejor calidad de vida para sus hijos, diferentes oportunidades de educación para ellos, tal vez una estabilidad económica en un país donde no hay tanta volatilidad, donde hay ciclos muy cortos tal vez, o sea, aún aquí, no lo he mencionado antes, que tuvimos la recesión del, digamos, 2008, 2009, pero fue algo muy corto, ¿no? En el que, un ciclo rápido, todo se reactivó y poder, ¿no? O sea, planificar. Para ir finalizando, y Sebastián, no quiero robar más de tu tiempo, o sea, que te quiero agradecer por todo esto. Realmente, como te digo, me parecen herramientas tan útiles. Quisiera que nos escriban, por favor, y nos digan cómo ha tal vez cambiado o abierto su mente de alguna otra forma la exposición y la presentación que hizo Sebastián. Cuáles son las cosas, como mencionaba él, cuáles son las cosas que te dan miedo, que tal vez lo haces, y tal vez no es inicialmente nada que ver con un traslado a otro país, pero como mencionaba, es ir haciendo cosas que te sacan de tu zona de confort, que hacen que después eso se vuelva muy normal, de estar cómodo estando fuera de esa zona. No sé si, Sebastián, si tienes tal vez unos 2 minutos más, tal vez podemos escoger Renata, un par hay de un par de preguntas. preguntas. Por ejemplo, Laura Frigerio nos dice, es más difícil emigrar sola. Creo que en familia o en pareja es más fácil. ¿Qué me decís de mi situación? Quizás en algún punto sí puede ser, y de todas maneras la pregunta ya contiene como una certeza, ¿no? Es más difícil emigrar sola, que también la otra cara de la pregunta es como que es más fácil emigrar en pareja o en familia. Yo lo que puedo contestar sobre eso es que a veces sí y a veces no. A veces puede ser más fácil emigrar sola y a veces puede ser más difícil emigrar sola. A veces puede ser más difícil emigrar con pareja y a veces puede ser más fácil emigrar con una pareja. Yo creo que hay que ver la situación de cada uno y a veces hay que ver el hecho de que esta creencia que está planteada de que es más difícil emigrar sola, claramente puede ser una creencia limitante, ¿no? Claramente puede ser algo que esté al servicio del miedo para que yo no haga eso que quiero hacer. Me parece que puede ser, no lo sé exactamente, pero podría ser un ejemplo de una creencia limitante. Habrá que revisarlo y habrá que ver la situación de cada uno, ¿no? Y de la persona que hace la pregunta, pero me parece que puede ser un claro ejemplo de una creencia limitante porque cumple los requisitos, aparece como una certeza, y si yo no estoy en pareja o no estoy en familia, entonces yo no me voy a ir a emigrar. Entonces, bueno, hay un par de componentes en esa pregunta que son para analizar. Sebastián, ¿y cómo usaríamos, digamos, esas 3 preguntas que nos diste en la herramienta para esa situación, ¿no? O sea, de poder poner en duda, vamos a decir, esa misma, o sea, que tal vez podría ser, bueno, más bien tal vez hasta sería más fácil porque no me tengo que preocupar de conseguir una casa más grande, por decirte, puedo más bien conseguir un departamento más pequeño. Bueno, yo lo que le preguntaría a Laura es qué pruebas tenés para pensar eso que estás pensando, qué pruebas tenés para pensar que es más difícil emigrar sola. Porque seguramente vamos a encontrar, o vos tendrás clientes, Renata, que han emigrado solos y que les ha ido muy bien, y seguramente tendrás clientes que han emigrado en familia o en pareja y también les ha ido muy bien. Exacto. O sea, a la hora de poder confrontar esa creencia con las pruebas, ¿no? Con la evidencia que yo tengo para pensar si es más difícil o no.
La creencia limitante, en el caso de que lo sea, es esta, ¿no? Es más difícil emigrar sola. La segunda pregunta podría ser, bueno, a ver, ¿qué otro pensamiento puedo generar alternativo para que esta creencia no esté sola? O sea, a ver, el pensamiento 1 es más difícil emigrar sola. El pensamiento 2 puede ser, bueno, quizás emigrar sola me puede traer otros beneficios que si estuviera en pareja yo no podría aprovechar. Me parece que está bueno poder cuestionar esta creencia que aparece como una certeza con la pregunta 1, con la pregunta 2, con la pregunta 3. Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar si yo emigro sola? Bueno, algunas de estas cosas hemos ido diciendo y contestando en el webinar, ¿no? Es una buena pregunta porque sirve como un ejemplo práctico de alguien que a la que le está pasando algo de esto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Acá hay una que es interesante. Que dice, las cosas que me dan miedo es el fracaso en otro país. Gracias por los tips. Bueno, sí, por supuesto que los miedos muchas veces tienen que ver con esto, ¿no? Con que yo me embarque en algo donde me vaya mal. Me parece que es interesante seguir el camino del miedo en ese caso también, ¿no? Si yo no voy a otro país y no hago la experiencia, nunca voy a saber cómo me hubiera ido. Por eso esto de la exposición y esto de poder confrontarme con mis miedos. Por supuesto, como decíamos antes, no de cualquier manera ni alocadamente, sino dentro de un proceso, con herramientas que me puedan ayudar, con herramientas legales, con herramientas jurídicas, digamos, no de cualquier manera ni atolondradamente, por decirlo de alguna manera. No se trata de tirarse a la pileta en el lado más hondo, sino que se trata de ir metiéndose a la pileta desde el lado más bajo, donde yo pueda ir haciendo pie, para que con el tiempo después yo sí pueda ir al lado más profundo de la pileta, ¿no? Super. Excelente. Sí, y Una última, puede ser, una última pregunta. Dice Xiomara, ¿hay algún ejercicio que uno pueda hacer para definir lo que uno en verdad desea? Si uno tiene varias metas que desea lograr, ¿cómo decides en cuál enfocarte? Bueno, a mí me parece que es interesante un poco en ese sentido hablar del deseo, ¿no? Hablar de esta motivación interna que uno tiene para hacer las cosas. Muchas veces nos enmarcamos en la vida en tareas que son muy difíciles, por ejemplo, una carrera universitaria, cosas que llevan mucho tiempo, irme a vivir a otro país. Si yo no tengo el deseo sólido que me pueda sustentar en ese camino, es muy probable que ese objetivo corra riesgo de poder cumplirse. Yo creo que hay una cuestión que es algo muy profunda y es algo que uno puede pensar, ¿no? Digamos, y hay una buena pregunta para esto, ¿no? ¿Qué haría yo si no tuviera miedos? Me parece que es importante para poder determinar, ¿no? Eso está excelente, Sebastián. Claro, es como que yo dijera, por ejemplo, a una persona que tiene que empezar a estudiar una carrera universitaria, ¿qué estudiaría si vos no tendrías que pagar, que ganar dinero? ¿No? Ahí vas a encontrar, cuando vos te liberás de los condicionamientos, vas a encontrar tu real deseo. Y me parece que eso es importante, ¿no? Poder pensar, ¿qué harías, Xiomara, si vos no tendrías miedos? Y por ahí aparece en esa situación, en ese escenario. Bueno, si yo no tendría miedo, mañana mismo me iría a empezar todo el proceso de vivir en Estados Unidos. Me parece que es interesante, porque después hay herramientas para luchar con esos miedos. Me encanta. Mira, creo que después de eso ya no, o sea, no hay nada más. Eso es lo máximo en términos de poder dar una herramienta y una forma de pensar y la perspectiva que te da cuando estás analizando una situación. Una de las herramientas que nosotros como firma hemos creado es el Club del Emprendedor Inteligente, al cual están invitados exclusivamente nuestros clientes. Es justamente para el momento después de que ya tienen su visa y ya se trasladan a los Estados Unidos y bueno, dicen, bueno, ¿y ahora qué? O sea, porque ahora ya comienza la realidad de estar aquí. Claro, claro. Y o sea que los invitamos a los que ya son clientes y los que eventualmente
vayan a pasar por este proceso, a participar en esta organización. Número uno es que se forma una comunidad muy linda, porque son todas personas que están pasando o han pasado por algo similar, y creo que también es importante poder rodearnos con personas que te dicen, sí, lo puedes hacer, vamos, dale, yo lo he hecho, esto me ayudó, esto no me ayudó, etcétera, porque todos tenemos algo para aportar. Y número dos también es que damos otro tipo de herramienta justamente en esos seminarios, unos talleres pequeños que hacemos con máximo 10 personas para poder decirles, bueno, miren, aquí hay cosas que son muy más prácticas, ¿no? Hemos tenido seminarios que tratan con la nómina, bueno, saber cómo manejar la nómina, diferentes partes, la parte tributaria, de cómo se tiene que poder pagar eso o no, limitarlo, etcétera. Hemos tenido consultores que vienen y enseñan, bueno, cuáles son las 5 claves para realmente poder manejar tu negocio ya estando aquí, qué es lo que va a poder ayudarte a triunfar. O sea que nuevamente, o sea, todo va a ese propósito que tenemos como firma, y con gusto les podemos mandar más información acerca de eso o de cualquier otra pregunta que tengan. Las preguntas que no hemos podido responder por falta de tiempo, con gusto, si pueden escribirnos por favor a consultas@visamiami.com, y de esa forma también poder estar en contacto con nosotros. Vamos a tomar muy en cuenta las respuestas que nos dieron para los próximos webinars y poder planificarlos. Sebastián, si alguien tiene una pregunta para ti, ¿hay forma de que puedan, digamos, tal vez tener una conversación por Skype o videoconferencia o algo, si quieren anotarse y tal vez poder decir, mira, estamos interesados en no sé, que nos ayudes en algo en particular, que no sé, no sé si se hace a distancia o cómo? Y sí, eso es posible. Mira, yo tengo mi página web que es www.sebastiangirona.com.ar, y ahí está mi correo electrónico y hay distintas formas de contactarme a partir de las redes sociales también. Así que hay en esa página, que te repito que es www.sebastiangirona.com.ar, esa es como la forma más indicada.